Muy buenos días a todos nuestros espectadores. Hoy nos encontramos en las instalaciones de Caja de Ande para una charla bastante importante. En esta semana de ciberseguridad vamos a comentar ciertos temas relacionados a las estafas informáticas. Algo bastante importante y muy de moda en estos tiempos, principalmente porque afecta a muchas personas a nivel económico, emocional e incluso en muchos casos a nivel físico. Para ello, vamos a ver la pequeña agenda que tenemos el día de hoy. Voy a dar una breve introducción de qué es el fraude en muy pocas palabras y luego nos vamos a extender y vamos a dar más detalles de cómo se materializa, cómo puedo prevenirlo, qué tipos de fraude hay y la diferencia entre fraude y estafa. Para ello iniciaremos con la diferencia entre fraude y estafa. Muchas personas suelen utilizar estos términos como sinónimos, sin embargo no lo son. Y para ello hay que tener claro ciertas diferencias, a pesar de que ambos se basan en el engaño. Cuando hablamos de fraude y estafa, tenemos por una parte el fraude, y el fraude está más relacionado, a pesar de ser un engaño al igual que la estafa, busca sacar dinero o información. Es decir, que este va de cara al negocio prácticamente, una persona que proporciona información falsa para obtener un beneficio. Cuando hablamos de estafa, la estafa es cuando alguien nos manipula o nos convence a través de mentiras para que nosotros mismos realicemos alguna acción o entreguemos tanto dinero como información o claves. ¿Cuál es la principal diferencia en este caso? Pues que el fraude afecta directamente a la institución financiera o a la organización porque la víctima nada tiene que ver en parte, ya que es otra persona que acude directamente al banco con la intención de engañarlo. Por ejemplo, una persona que proporciona datos falsos para obtener un crédito. Ese es un tipo de fraude. O cuando el banco sufre algún tipo de vulneración o algún tipo de ataque en el cual se filtran credenciales y hay una repercusión económica porque se apropian de fondos de terceros, es decir, de los clientes. Sin embargo, el cliente no tuvo un rol activo acá, por lo cual eso lo consideramos como fraude. Cuando hablamos de estafas es porque el cliente o el usuario final ha sido manipulado emocionalmente para proporcionar dichos accesos, credenciales o en muchos casos enviar dinero directamente a él. Y aquí vamos a ver muchos casos más adelante, pero cómo se materializan estas estafas son muy diversas y hay muchos tipos de manipulaciones, a través de loterías, a través de sorteos, incluso a nivel amoroso. Por ello es importante comprender cómo ha ido evolucionando el fraude. El fraude no inició, como lo conocemos hoy en día, a través de medios digitales. Sin embargo, el fraude es muy antiguo y acompaña a la humanidad desde hace muchísimo tiempo. Hay personas que siempre han buscado formas de apropiarse de lo ajeno a través de tácticas bastante innovadoras. El engaño siempre ha sido utilizado a lo largo de la historia. Y para ello, hay distintas etapas que podemos evaluar a lo largo de la historia del ser humano, en las cuales podemos analizar cómo fue mutando y cambiando el fraude. Antes teníamos las estafas cara a cara. Algunos de ustedes se recordarán cuando pasaban de puerta en puerta ofreciendo algún tipo de servicio o algún tipo de producto. Muchas veces estos productos prometían ser bastante buenos o de ser una calidad superior. Sin embargo, cuando la persona los usaba se daba cuenta de que no eran lo que se suponía que fueran. Esa era la estafa de cara a cara que conocíamos o de puerta en puerta. También habían llamadas telefónicas en un inicio donde se solicitaba algún tipo de información, algún tipo de pago y el fraude fue evolucionando conforme la economía y la digitalización fue evolucionando. Hay algunos antecedentes bastante antiguos del fraude en los cuales las personas ofrecían pócimas, medicamentos milagrosos. Incluso se dio con el tema de las fuentes de soda hace mucho tiempo. Inició con los magos, con los alquimistas, con las pócimas mágicas y fue mutando hasta el ejemplo que les comentaba de venta de puerta en puerta o productos que se suponía eran de muy buena calidad y resultaban siendo de muy mala calidad.
Posteriormente hubo una transición en la cual las instituciones financieras se dieron cuenta que habían múltiples servicios que aportaban mucho valor a sus clientes, como por ejemplo los cajeros automáticos o conocidos como ATMs. Y en ese tiempo también se utilizaban tarjetas físicas, las que conocemos hasta la fecha en sus dos variantes, tarjetas de débito y tarjetas de crédito. ¿Qué sucedió en un principio? Pues que estas tarjetas podían ser clonadas, principalmente porque tenían una banda magnética que contenía la información del cliente, de la cuenta y del banco que la emitía. Y pues conocimos un nuevo tipo de fraude, la clonación de tarjetas de débito o de crédito. También se empezó a materializar fraudes en los cuales muchas personas llamaban a los clientes suplantando al banco, indicando que necesitaban validar cierta información, que requerían información personal para confirmar que todo estuviera en orden. Y en esta parte es donde hay que tener mucho cuidado porque a la fecha lo siguen haciendo y es una táctica muy fácil, muy sencilla, que no requiere mayor conocimiento, eso sí, mucha habilidad en manipulación para poder obtener esta información sensible. En ese sentido, el fraude evolucionó a este punto cuando el estafador se dio cuenta que podía suplantar la identidad del banco, sea soporte técnico, sea del área de monitoreo o incluso del área de créditos, ofreciendo productos, ofreciendo nuevos créditos, ofreciendo algún servicio puntual que pudiera ser importante para el usuario. Pero el fraude y la estafa no llegaron ahí, avanzaron mucho más. Y en la etapa actual, en la cual la digitalización es tremenda y podemos hacer múltiples transacciones, múltiples pagos o compras desde la comodidad de nuestra casa, en una computadora o desde el celular, pues eso es una maravilla, porque nos economizamos muchísimo tiempo en vez de ir al supermercado, en vez de ir al banco a hacer una fila pues, un poco larga y gastar tiempo. Si yo no tengo el deseo de ir a hacer esta cola, pues puedo hacerlo desde la comodidad de mi casa, desde mi dispositivo, desde la computadora y todo está perfecto. Sin embargo, a mayor comodidad y mayor exposición digital tenga, pues obviamente esto me va a exponer a nuevos riesgos. Y muchas veces ahí es donde está el detalle, que no tengo plena conciencia de los riesgos a los que estoy expuesto. Por ello es importante información alrededor de a qué me estoy exponiendo, qué debo de saber, qué medidas debo de tomar, qué debo de subir a internet, qué no debo de subir a internet, qué información debo compartir y qué información no debo compartir. Hoy en día es muy común recibir mensajes de texto falsos, con información respectiva a promociones, a sorteos, a loterías, en muchos casos mensajes con puntos que van a vencer, ofertas que es necesario que se validen, acceder a un link para poder ver cierta información, lo cual en principio nos puede causar angustia y la necesidad de ver qué hay detrás de ese mensaje, de acceder al link, de validar lo que me están enviando. Sin embargo, ustedes tienen que saber que esta es una táctica bastante utilizada por los estafadores. El sentido de urgencia y el lenguaje que utilizan para que yo realice una acción, pues es una táctica bastante utilizada. En este punto es importante comprender qué es el fraude digital. Como les mencionaba, el fraude y estafa son engaños, principalmente que buscan obtener algún beneficio económico o alguna información sensible de los usuarios. Por ello es importante explicar qué es el fraude digital. El fraude digital es un engaño que ocurre a través de medios digitales. Por medio digital entendemos cualquier comunicación o cualquier interacción que pueda materializarse en una plataforma digital. Es decir, internet, a través del celular, a través de redes sociales, a través de cajeros electrónicos, por ejemplo. Y nosotros corremos un riesgo de que un estafador pueda obtener esta información o estarnos manipulando para obtener esta información y con ello pues materializar una estafa y que nosotros perdamos pues, fondos de nuestras cuentas. Por ello es importante validar
qué información me están requiriendo, qué información estoy colocando yo en esas redes o en ese mensaje de texto a través de WhatsApp, a través de Telegram o a través de cualquier medio que pueda ser susceptible de ser utilizado para un engaño. Por esa razón, ustedes deben de validar muy bien a las páginas de internet que ingresan, si es la página oficial de la institución financiera a la que yo deseo ingresar o a la tienda en línea a la que yo deseo ingresar. Si yo recibo una llamada, debo de validar por qué me están llamando y cuál es el motivo de requerir cierta información. Muy probablemente si a usted lo llaman de un banco solicitando la información personal, se trate de una estafa. Lo más seguro es que si usted tiene un problema en alguna de las instituciones financieras de las cuales usted es usuario, el banco únicamente lo va a llamar para notificarle que existe un inconveniente con algún producto o servicio financiero y que debe de presentarse personalmente a alguna de las sucursales. En redes sociales usted debe tener cuidado qué sube y qué comparte. ¿Por qué razón? Porque esto puede ser utilizado por los estafadores para crear confianza o algún tipo de vínculo con usted y convencerlo de que le dé información personal o información sensible. Y en los cajeros electrónicos debe de tener cuidado también que estos no hayan sido alterados o que exista algo raro dentro del cajero superficialmente a nivel del teclado, a nivel de donde usted ingresa la tarjeta, porque probablemente pueda ser alguna modificación realizada por actores maliciosos para obtener algún tipo de información de su tarjeta. En ese sentido, el fraude digital se materializa sin que usted pueda verlo realmente. No va a tener al estafador de frente y eso es lo que lo hace sumamente crítico. Por eso usted debe ser muy precavido sobre la información que comparte, qué dice, a qué enlaces ingresa o a qué páginas ingresa. Por ello, el objetivo de los estafadores es utilizar cualquiera de estos canales para engañarlo y poder sustraer fondos de su cuenta o información personal, entiéndase claves, contraseñas o accesos a múltiples plataformas. Ahora que entendemos que es el fraude digital, un engaño que se materializa por canales digitales, es importante tener algunos ejemplos de estas estafas. ¿Cuáles son los principales tipos de estafas digitales que se dan? Recordemos, el fraude es directamente a la organización, mientras que la estafa es al usuario final. Por eso los ejemplos que vamos a ver en este punto son estafas informáticas al usuario final. Algunas de las estafas más comunes son llamadas falsas, llamadas en las cuales un banco, en teoría, solicita información para validar alguna transacción sospechosa, para validar alguna actualización de datos. Recordemos, los bancos no le van a requerir información, ninguna institución financiera le va a requerir información sensible por vía telefónica o por algún mensaje de texto. Lo que van a hacer es solicitarle que se presente a alguna sucursal para solventar dicha situación. Si es urgente, obviamente con mayor razón le van a solicitar que se presente a la sucursal más cercana. Mensajes de texto por WhatsApp o por mensajes cortos, con enlaces sospechosos, puntos, sorteos, rifas, como vamos a ver más adelante. Debe de tener mucho cuidado a quien responde en estas plataformas de mensajería porque potencialmente puede ser un estafador que está solo tratando de crear algún vínculo o confianza con usted. Alguna soporte técnico, alguna validación de datos de la telefonía. Si usted recibe algún mensaje de un usuario que usted no conozca con un enlace que le parece sospechoso o extraño, no acceda a él, no responda a ese mensaje. Repórtelo a la institución financiera para validar si ese mensaje fue enviado por un canal oficial. Recordemos, muchas de las instituciones financieras tienen canales oficiales donde hacen comunicados y donde compartirán información de interés para sus usuarios. No crea todo lo que reciba por mensajes de texto. Estafas en redes sociales. Debe de tener sumo cuidado con ofertas de trabajo, ofertas de productos súper rebajados o también opciones de inversión en criptomoneda o activos que prometen una ganancia muchísimo mayor de la que el mercado financiero puede darle, el mercado regulado. Porque estamos
ante una potencial estafa, un esquema piramidal Ponzi o simplemente un producto que va a comprar y nunca va a llegar. Cuando hablamos de premios, sorteos, ayudas económicas, debe de validar muy bien la fuente, nuevamente no responder los mensajes, no acceder a esos enlaces sospechosos y validar de dónde viene esa información. Primero, si usted recibe un mensaje de que se ganó la lotería, que ganó un premio, haga memoria si en realidad usted participó en dicha lotería o en dicho sorteo. Porque si usted no participó en dicho sorteo o en dicha lotería, es muy probable que usted sea el ganador. Cuando hablamos de ayudas económicas, valide con las fuentes oficiales de gobierno. ¿Quién es la dependencia a nivel estatal encargada de promover o de brindar esa ayuda económica, sean becas, sean ayudas en cuanto a subsidios de cualquier índole? Valídelo en las vías oficiales. No proporcione información sensible, no dé su información financiera solo bajo la promesa de una ayuda económica. Valídelo primero con las autoridades correspondientes. Y habiendo tenido esto como principales tipos de estafa que puede toparse usted hoy en día en redes sociales, dependiendo qué tanta exposición y qué tanto utilice estos canales, aquí hay algunas buenas prácticas y consejos que les voy a proporcionar para protegerse de este tipo de estafas. Lo primero sería no brindar datos personales ni datos bancarios por mensaje o por llamada bajo ninguna circunstancia. Recuerde, ninguna institución financiera le va a solicitar dichos datos por estas vías. Lo más probable es que deba de presentarse a una sucursal física para solventar su situación. No ingrese ni haga clic en enlaces dudosos que no conozca o que le parezcan extraños. Recuerde que los estafadores juegan con la curiosidad. Principalmente utilizan esto como arma porque saben que el ser humano es un ser curioso y quiere creer que ha ganado algo o que tiene la oportunidad de ganar algo. Por lo cual, antes de hacer clic a un enlace, antes de ingresar a una página web o antes de contestar, tómese un segundo para pensarlo 2 veces si de verdad es algo confiable. Verifique siempre con el banco, con la institución de gobierno responsable de la comunicación o en las vías oficiales. Y también con un familiar. Siempre es importante obtener una segunda opinión ante estas circunstancias o estas situaciones. Use contraseñas seguras. Contraseñas seguras nos referimos a no utilizar frases sencillas o fáciles de descifrar o fáciles de conocer, como fechas de nacimiento, como nombres y apellidos. Utilice contraseñas que lleven números, que lleven mayúsculas, símbolos especiales y alguna combinación que usted pueda recordar, por supuesto. Pero no utilice frases comunes o contraseñas sencillas como 1, 2, 3, 4, 5 o A, B, C, D, E, porque usted está poniendo en riesgo no solo su información, sino sus fondos también. Actualice sus dispositivos. Mantener actualizado el software de sus dispositivos y las aplicaciones que utiliza le garantizan que éstas sean seguras y que cuenten con los últimos parches de seguridad y ninguna vulnerabilidad disponible. Asimismo, preste atención a todos los detalles sospechosos o raros que pueda intuir en una comunicación. Solicitud de urgencia, realizar un pago, actualizar datos, ingresar a determinada página, todos estos pueden ser síntomas de una potencial estafa. Y por último, no olvide reportar a la institución financiera cuando se vea involucrado o tenga alguna noción de que la situación puede ser sospechosa o fraudulenta o que esté ante un potencial estafador. No olvide reportar, es un arma sumamente importante para que la institución financiera tenga conocimiento de estas campañas o de qué están tratando de hacer a esos criminales para convencer a sus usuarios. Con estas prácticas y estos consejos estamos seguros de que usted va a contribuir a un entorno digital más seguro y va a proteger sus activos digitales.